Muy buenas y sed bienvenidos a BioWorld para dar comienzo a este viaje hacia el denso, aunque aún incompleto conocimiento sobre el SARS-CoV-2, causante de la enfermedad por coronavirus COVID-19. Vamos a concretar primeramente qué es un virus, a qué hace referencia tan extendido y conocido término, pues nos proporcionará la base de entendimiento mínima para progresar en este tema. Así que vamos a comenzar con una introducción que creo necesaria y que nos servirá a muchos, supongo, para poder concretar un poco, ahondar un poquito más en este tema sobre el coronavirus, que es el SARS, y todo lo que está aconteciendo a día de hoy de forma técnica, pero sencilla para que todos podamos entenderlo. Pues no quiero aburriros ni abrumaros con la imponente e ingente cantidad de información que hay en la bibliografía referente al caso y solo pretendo ilustrar e introducir. Es más, sería imposible detallar en términos generales toda la información pertinente a los virus. Necesitaríamos un canal específico solo para eso y una frecuencia de publicación muy alta. Por algo es una especialidad dentro de una labor con mucha formación precedente que lo avala. Sería una auténtica locura. Pero digresiones aparte, centrémonos en lo que nos atañe. ¿Qué es un virus? Algunos de vosotros tendréis pleno conocimiento y comprensión de su definición y parte de lo que implica, pero estoy convencido de que para la mayoría es un concepto no tan nítido y desdibujado por desconocimiento parcial y divulgación equívoca, culpable en ocasiones nuestra querida televisión. En resumen y de forma muy simplificada, un virus, del griego toxina, tóxico o veneno, es un agente infeccioso acelular que depende de la maquinaria de otros para su multiplicación y propagación. ¿Qué implica todo esto? Que ataca a los seres vivos, que no se considera celular en el sentido más estricto de lo que es considerado vida, no entra en este contexto, pues no presenta maquinaria replicativa propia. Depende del organismo infectado para multiplicarse. Se hace con el control de las células infectadas para hacer lo suyo. Depende de la vida. No es vida en sí mismo. Una cosa que me gustaría destacar antes de proseguir es que no son los únicos microorganismos acelulares considerados habitales o no vivos. Los priones y viroides son otro claro ejemplo. Como se indicó con anterioridad, los virus corresponden a una amplísima agrupación de organismos acelulares y microscópicos que se estudian en su conjunto por la rama de la microbiología denominada virología. Actualmente se han descrito y documentado varios miles, pero ciertos autores indican la posible existencia de cientos de miles o más especies de los mismos. Para que os hagáis una idea, no existe lugar en el mundo ni entorno y superficie donde no encontremos virus, aunque solo en escasas ocasiones generan problemas y complicaciones de salud e incluso catástrofes pandémicas como la que estamos padeciendo ahora mismo. Y no hay ser vivo en la Tierra que escape de ellos. Animales, vegetales, bacterias, hongos, micoplasmas, protozoos pueden ser sometidos a su merced, pues los virus se hacen con la maquinaria replicativa de la célula hospedadora para multiplicarse y expandirse por el organismo atacado. Incluso los virus tienen sus propios parásitos, los viriófagos. Pero este es otro tema que nos desvía un poco de nuestro objetivo. Únicamente quería hacer mención a este detalle, pues creo puede resultar interesante y desconocido por la mayoría, por ser de descubrimiento más reciente, aunque no tanto, y no ser algo que se comente en los medios tradicionales. Y proseguimos con esta somera y corta introducción, pero necesaria a mi entender, pues como indiqué no pretendo bombardearos con tecnicismos ni más de lo necesario. Pero sí deciros que los virus son entidades muy heterogéneas agrupadas en una misma clasificación por sus similitudes que los emparentan y, por tanto, alejan de los demás grupos, ya sean animales, vegetales, hongos, bacterias, micoplasmas o protozoos, como bien comenté. Pero aún así existe una gran diversidad de formas o estructuras que definen su morfología, así como también encontramos dentro de este extenso grupo diferentes capacidades metabólicas en el contexto de cómo va a hacerse con la maquinaria o qué parte de la maquinaria va a utilizar de las células a las cuales se está infectando. Evidentemente no tienen, por decirlo en forma más estricta, capacidad metabólica por sí misma. Distinto tipo de material genético también los define
y muy diversas formas de infectar y actuar en las células a las cuales ataca. Por tanto, y sobre todo lo fundamental que los emparenta es que no son seres vivos, pero parasitan la vida. Son tan diferentes genéticamente entre sí que nos podemos encontrar virus con genomas de ADN de cadena simple o lo que llamamos ADN single stranded, ADN de cadena doble o double stranded, ARN de cadena simple, ARN single stranded o ARN de cadena doble, ARN double stranded. No ocurre como en los organismos superiores, que tenemos dos tipos de ácidos nucleicos y todo diseñado e interconectado para realizar labores mucho más complejas, con niveles y subniveles de responsabilidad metabólica que requieren maquinarias con más engranajes y donde se producen cientos de miles de reacciones al mismo tiempo. Es de estos mecanismos, de estas labores complejas, de parte de las cuales se aprovechan estos virus. Queda a destacar que todo esto es una mera simplificación para que podamos progresar a lo que a continuación se explicará y comprendamos todos lo referente al SARS coronavirus, y no por ser una simplificación deja de ser cierto, solo omito lo más técnico y simplifico los detalles. Una vez expuesto todo esto, algunos comprenderéis ya que un virus cualquiera no infecta a todo bicho viviente, sino que dependiendo de su proceder infectivo o invasivo y su estructura molecular externa e interna, va a ser específico de ciertas especies y no de otras. Exacto. ¿Por qué ocurre esto? Todo virus, sea más complejo o no, tiene en su zona más externa, la que da a la intemperie, una cápsula o envuelta donde se sitúan unas moléculas principalmente proteicas, proteínicas, que son las que van a hacer contacto con las células a infectar. Dicho de otro modo, todos y cada uno de los virus, dependiendo de su tipo, va a tener unas proteínas en su exterior unidas a la capa que rodea y protege del entorno su genoma. Estas proteínas les van a servir para unirse, reconocer el tipo de célula a infectar. Si la célula que va a infectar o el tipo de célula que suele infectar no tiene esa proteína de reconocimiento en su exterior, será totalmente imposible que el organismo que ha presentado contacto con la enfermedad se contagie. Por eso mismo un virus puede infectar a unas especies pero no a otras. Es un proceso que se produce por afinidad molecular. Entonces, ¿es posible que un virus de plantas ataque animales? Es infinitamente improbable. Y entre diferentes especies animales, pues depende de lo cerca que se encuentren evolutivamente esas especies. Depende de su parentesco genético. A mayor parentesco genético o menor distancia evolutiva, más probabilidad de que las proteínas y o glicoproteínas de las membranas celulares de los tejidos y órganos sean similares o idénticas, precisamente por presentar un ancestro común, cercano, y se hayan heredado algunas de las características genéticas o de las características metabólicas que implican en la célula. Por eso precisamente ciertas especies emparentadas más cercanas filogenéticamente nos parecemos más que otras mucho más lejanas. Eso es indiscutible y en eso se basa esa premisa. Si antes comentamos que el virus ingresa a la célula para infectarla por medio del reconocimiento de esas moléculas en su membrana por compatibilidad con las de su envuelta, en las especies que tengan las mismas o similares moléculas de reconocimiento celular, al menos la parte expuesta en contacto con el medio tisular o extracelular, se provocará dicha infección. Dicho de otra manera y mucho más sencillo, es que cuando dos especies están emparentadas estrechamente, aunque no tengan exactamente la misma proteína o glicoproteína en la superficie de las células propensas a ser infectadas por el virus, por afinidad molecular, ese virus entonces podrá unirse a esos receptores de membrana, internalizarse y conseguir la infección y reproducirse. Pero aunque la molécula de reconocimiento celular de ambas especies que estamos comparando no sea exactamente la misma porque ha sufrido mutaciones a lo largo del tiempo, porque estén emparentados comúnmente por un ancestro no muy lejano, puede que la zona de inserción donde se va a unir el virus sí sea idéntica o tenga afinidad
y por lo cual tenga la misma forma tridimensional, que muchas veces ocurre por ese motivo, aparte de las diferentes cargas eléctricas y de los distintos aminoácidos componentes o glúcidos adheridos, lo que llamamos comúnmente hidratos de carbono, que no es correcto, pero así nos entendemos un poquito mejor, puede llevar a cabo la infección. En cambio, si no estamos tan directamente emparentados y no hay un ancestro muy lejano que ya contuviera esas proteínas y que se hayan conservado a lo largo de los tiempos hasta nuestra fecha, no va a haber infección cruzada entre especies que estén lejanas. Por eso, precisamente, hay muchas infecciones que sí pilla el humano, pero no el perro o el gato, o sí pilla el gato o el perro y no lo pilla el humano. Es precisamente por eso, por lo que muchas veces nos va a ayudar este pequeño conocimiento, esta pequeña pincelada de información, a ser un poco más críticos con toda la información que nos llega por medio de medios de comunicación o invenciones de alguna elucubración mental que puede haberse extendido por medio de las redes sociales, etc. Y que luego acaba cundiendo el pánico muchas veces por desconocimiento. Está claro que nunca podemos abordar un tema sin conocer qué es lo que subyace, pero sí podemos investigar dónde se adhiere el virus, cómo infecta y si la infección es posible entre esas especies que nos han nombrado, porque tiene que haber el mismo receptor, tiene que ser la misma proteína o muy similar para que la infección sea posible. Aunque es claro que no todo es tan sencillo, porque muchas veces ocurre que un virus puede cruzar la barrera interespecie y puede tener otro tipo de estrategia para poder infectar especies distintas que no están estrechamente relacionadas o que aparentemente no tienen receptores en común. Esto ocurre a veces también ocurre en procesos de recombinación que no son tan favorables en porcentaje, pero sí que ocurren, y nos referiríamos a procesos como el drifting y el shifting, que son procesos en los que no vamos a entrar y son casos más excepcionales dentro de la regla común, pero que os nombro por si tenéis interés en buscar bibliografía al respecto, y si queréis saber más sobre el tema también podéis preguntarme sobre alguna cosita ahí abajo en la cajita de comentarios. Todo esto que os comento es una mera introducción cortita, que se me ha alargado un poco más de la cuenta, pensé que sería un poco menos extensa, pero que considero adecuada para poder establecer una base sobre la que valerme para luego poder explicaros otras cosas y obviar alguna terminología ya explicada aquí, o que tengáis unos pequeños conocimientos mínimos para afrontar el siguiente vídeo, donde ya ahondaremos en el coronavirus y todo lo que os interesa saber al respecto de lo que vaya cayendo en mis manos, de todos los papers de investigación más recientes que hay ahora mismo sobre el tema, para poder explicaros de una manera coherente, lógica, correcta y no equivocada, porque las cosas van cambiando conforme los tiempos pasan, y poder definir con bastante exactitud, o por lo menos acercarnos a lo que está ocurriendo ahora mismo. Así que nada, vamos a dejarlo por aquí, vamos a concluir con esta introducción, espero que os haya gustado. Ya sabéis, podéis dejarle un fuerte like, siempre es de agradecer. Os podéis suscribir si sois nuevos en el canal. Y nada más, cuidaos mucho y nos vemos en el próximo.